Investigación etnográfica presentada por Lina Vanessa Contreras y Laura Huiza. Vamos a empezar con qué es la investigación etnográfica. Rodríguez Gómez la define como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. Etimológicamente, el término etnografía proviene del griego etnos, que es tribu o pueblo, y de grapo, que significa yo escribo, y se utiliza para referirse a la descripción del modo de vida de un grupo de individuos. Es quizá el método más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar la práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que en ella participan y aproximarse a una situación social. Ya sabiendo qué es, vamos a hablar de que se tiene tanto la microetnografía como la macroetnografía. La microetnografía se consiste en focalizar el trabajo de campo a través de la observación e interpretación del fenómeno en una sola institución social, en una o varias situaciones sociales. En esta opción, la investigación constituye un trabajo restringido que amerita poco tiempo y que puede ser desarrollado por un solo investigador. Un ejemplo para esta opción puede consistir en describir lo que ocurre en un salón de clases en cuanto a la asignación de actividades por un docente. También tenemos la macroetnografía, ¿sí? En esta opción, la técnica ayuda a focalizar el interés del estudio en una sociedad compleja con múltiples comunidades o instituciones sociales. Este tipo de opción requiere de un trabajo que puede extenderse a varios años y supone la participación de varios investigadores o etnógrafos. Un ejemplo de este podría consistir en estudiar el proceso educativo considerando la relación del hecho escolar con otras instituciones de la sociedad. Después de hablar de que se tienen estas dos, la micro y la macro, también existen los subgrupos en estas categorías. Existe la etnografía procesal, que describe diversos elementos de los procesos cuyo análisis puede ser por un lado funcional, si se explica como ciertas partes de la cultura o sistemas sociales, o por otro lado diacrónico, si se pretende explicar los sucesos como resultado de un suceso histórico. Etnografía holística o clásica, que se enfoca en grupos amplios y suele tener forma de libro debido a su extensión. Etnografía particularista es una aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social. También tenemos la etnografía de corte transversal, en la que se realizan estudios de momento determinado de los grupos investigados. La etnografía etnohistórica, que es un balance de la realidad cultural actual como producto de los sucesos del pasado. Y ya podemos entrar a hablar de las características. Características. Primera, tiene un carácter fenomenológico o émico. Con este tipo de investigación, el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social, dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. Es importante saber la distinción entre los términos émico, que se refiere a las diferencias que hay dentro de una misma cultura, y ético, que se refiere a la visión u orientación desde el exterior. Segunda, permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo o escenario objeto de estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del grupo. Tercera, es holística y naturalista. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista: un punto de vista interno, el de los miembros del grupo, y una perspectiva externa, la interpretación del propio investigador. Y cuarto, tiene un carácter inductivo. Se basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario social a través de la observación participante como principal estrategia para obtener una información. A partir de aquí, se van generando categorías conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados
que permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad objetivo de estudio. Con esto terminaríamos nuestra presentación de investigación etnográfica. Muchísimas gracias por su atención.